compartiendo un mensaje, ya ustedes creo que la mayoría lo vieron, y se llama un despliegue de milagros en tiempos difíciles. Sé que a veces vivimos tiempos difíciles. Sé que a veces, aunque somos hijos de Dios, aunque creemos en Él, aunque sabemos que hay un Dios grande, poderoso, aunque sabemos que tenemos un Padre celestial, vivimos tiempos difíciles. Hace días que estaba en un congreso donde me invitaron a predicar, decía una de las pastoras, decía, yo he entendido que aunque seamos hijos de Dios, de todos modos a veces vivimos cosas difíciles. Y es verdad, ¿cierto? A veces vivimos cosas que no entendemos. A veces vivimos procesos demasiado dolorosos. Ya hay tiempos que a veces, ¿cierto?, son difíciles. Y quiero iniciar en esta mañana con algo, con una historia muy difícil, que fue la forma en que Dios me llamó la atención esta semana para darme esta palabra. Y les contaba esta mañana el grupo de alabanza, tenía una palabra, ya el jueves la había terminado, casi como cuando uno dice, ya, eso está listo, y el viernes el Señor me cambió la palabra. Y yo, ok, listo, pero hay que ser sensibles a lo que Dios quiere hablar. El viernes decía, Señor, ¿cuál es la necesidad de tus hijos? ¿Cuál es la necesidad de tu pueblo? ¿Qué necesitan escuchar? Y creo que ahí fue donde Dios comenzó a llamarme la atención con esta palabra, con esta historia, que es una historia bien compleja. Y es la historia donde, vamos a leerla, está ahí en Mateo capítulo 14, versículos 6 al 13. Y es una historia donde llega la muerte de alguien muy especial para Jesús. Dice la escritura, cuando llegó el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para él y sus invitados. A Herodes le gustó mucho el baile y por eso prometió darle cualquier cosa que pidiera. Herodías ya le había dicho a su hija lo que tenía que pedir. Y entonces ella le dijo a Herodes, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Esa fue la petición. El rey se puso muy triste, pero tenía que cumplir su promesa. Y no quería quedar mal con sus invitados. Entonces Dios dio la orden de darle lo que ella quería. Mandó a unos hombres a que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel. Los hombres trajeron la cabeza en una bandeja, se la dieron a la muchacha y ella se la dio a su mamá. Después llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había pasado. Cuando Jesús supo lo que le había pasado a Juan, se fue solo a una barca hasta un lugar despoblado, pero la gente se enteró y lo siguió a pie desde los pueblos. Una historia muy tremenda. Sabemos que en ese tiempo estaba gobernando Herodes. Y digamos que históricamente podemos ver aún en las generaciones, este es Herodes el hijo, pero también vemos cómo Herodes el papá, que le llamaban Herodes el grande, cuando también fue a nacer Jesús, comenzó a perseguir para matar a todos los niños. Ese era Herodes el grande, que andaba en esa persecución. Pero en este tiempo de esta historia, pues resulta que Juan el Bautista era aquel que a Dios había elegido para que le preparara el camino a Jesús. ¿Cómo le preparó Juan el Bautista el camino a Jesús? Hablando del mensaje del reino de los cielos. Y él llegaba a cada lugar diciendo, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Ese es el mensaje del reino de los cielos. Es sencillo. Es decir, cambien su mentalidad. Era lo que Juan el Bautista todo el tiempo estaba hablando. Pero también podemos ver que Juan el Bautista, siendo un profeta, denunciaba el pecado. Y el contexto era que Herodías había sido la esposa de un hermano de Herodes. Y la ley prohibía que se casaran con un familiar, con un hermano, con la esposa del hermano. Es decir, que Herodes estaba yendo en contra de la ley. Y Juan el Bautista varias veces le dijo, no está bien que vivas con esa mujer. Y a Herodes le estaba molestando mucho. Porque es que cuando alguien denuncia el pecado, va a haber personas que no les va a gustar. Y yo creo que a mí no le gustó a Herodes. Y yo me puedo imaginar la conversación en la casa de ellos dos. ¿Qué tal este tipo que se atreve a meterse en nuestra vida a decir que no está bien que vivamos juntos? Pero Dios va a usar personas para decirte cuando algo no está bien. Y creo que lo que sucedió en este contexto
es que Herodes, aunque no lo dice directamente, dice que fue Herodes la que planificó que le pidieran la cabeza de Juan el Bautista. Sé que Herodes también estaba muy molesto. Porque cuando alguien está cumpliendo los propósitos de Dios, hay un enemigo que se va a levantar en contra. Y hay gente aquí en esta casa que está preparando el camino para Jesús. Y el enemigo ha dicho: necesito tu cabeza. Y el enemigo le ha dicho a muchas personas: necesito la cabeza de este. Y no estoy hablando literal, no se asusten, ¿cierto? Usted si ahora mi cabeza va a parecer una bandera. En el nombre del Señor, que nos guarde. Pero eran tiempos muy difíciles. Predicar la palabra de Dios no era tan sencillo como lo tenemos ahora. Eran tiempos difíciles porque todo el sistema en que gobernaba Herodes era un sistema donde había un poder político y religioso muy fuerte. En su historia, Herodes el Grande había matado con un grupo de saduceos para tomar el control del gobierno. Es decir, que el espíritu de religiosidad va a querer matar los propósitos de Dios. El espíritu de religiosidad va a querer matar el destino profético que Dios ha puesto sobre tu vida. Cuando yo hablo de destino profético, estoy hablando del futuro, del plan que Dios tiene para tu vida. Porque hoy tú estás viendo una circunstancia. Hoy tú estás viviendo un tiempo difícil. Tú estás viviendo un reto, tú estás viviendo un proceso y tú te has estado alineando con el proceso. Pero no logras ver lo que Dios va a hacer contigo después del proceso. Y entonces ahí es donde aparece el espíritu religioso. A querer matar los diseños de Dios. A querer matar los planes de Dios. Literal, el plan fue matar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue degollado. Y uno diría: ¿pero por qué? Aquel que estaba preparando el camino para Jesús. ¿Por qué el hombre que predicaba el reino de los cielos tuvo que tener una muerte tan complicada, tan difícil? Y es que definitivamente, como hijos de Dios, vamos a tener retos difíciles. Estaba siendo también procesado el corazón de los discípulos, el corazón de Jesús. Pero yo puedo ver en esta trama cómo cuando hay un hombre con un carácter débil, es fácilmente manipulable de su mujer. Ay, ay, ay. Tan callados. Cuando hay un hombre con un carácter débil, entonces puede venir alguien a manipular a esa persona. Herodías manipuló a Herodes. Dice en la escritura que él sintió tristeza. Es decir, él las dijo: ok, yo lo llevo a la cárcel, pero en los planes de Herodes no estaba matar a Juan el Bautista. Pero él se dejó seducir. Él dejó que su corazón fuera seducido y al final dice que él no podía quedar mal con los invitados. Porque hay gente que se deja seducir para no quedar mal con los demás. Así está ellos en contra de Dios y su palabra. ¿Por quién te estás dejando seducir? A veces vienen tiempos difíciles porque tú te has dejado seducir tu corazón. A veces hay un proceso que Dios está permitiendo que pase, pero a veces los tiempos difíciles los hemos provocado nosotros. Cuando no estamos obedeciendo, cuando no estamos guiando el plan de Dios. Pero hay personas que ni siquiera conocen el plan de Dios y necesitan comenzar a conocerlo. Y hay tiempos que se vuelven tan complejos, hay tiempos que se vuelven como una opresión demasiado fuerte. Pero bajo presión es donde se expone nuestro corazón. Bajo presión sale lo que realmente hay en nuestro interior. Bajo presión sale lo que de verdad tú tienes, de qué estás hecho, cuál es tu carácter. Porque bajo presión Dios te va a poner a pasar un proceso. Pero aquellos que no les gusta el proceso se quejan. Aquellos que no les gusta el proceso ven lo malo, ven lo negativo, ven lo que les falta. Y se concentran más en ver cómo ellos solucionan. Porque cuesta muchas veces doblegar y rendir nuestro corazón a Dios. Hay personas que Dios ya embarazó de su visión. Hay personas aquí que Dios ya las embarazó de su visión. Y a esas personas también les quiero hablar. Yo sé que estás viviendo un proceso de pronto y ha sido difícil. Pero cuando Dios pone en nosotros una misión de vida y cuando nos pone como iglesia una misión, en las tinieblas también van a reclamar tu cabeza. Pero no te preocupes,
Dios está contigo. Dios está ahí para respaldarte. Dios está ahí para sostenerte. Porque aun cuando se está viviendo algo difícil, tú has visto la mano de Dios. Y no porque tú te lo merezcas, y no porque tú digas, ok, es que me estoy portando al 100% bien, sino porque la misericordia de Dios también te alcanza. Porque el amor de Dios te alcanza. Porque el amor de Dios te sostiene. Y hay algo que me impactaba un poco en la historia, y era que yo veía cómo el enemigo quería doblegar las emociones de Jesús. Si había alguien tan especial para Jesús y esa persona fallece de la manera tan cruel, yo podía ver cómo el enemigo estaba pidiendo zarandearlo a él. Y hay personas aquí que se sienten así en este tiempo, que el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero ¿sabes para qué? Para mover tu fe, para que tu fe se doblegue. Pero por allá dice en la escritura que aunque el enemigo te pida para zarandearte, dice el Señor, yo he venido aquí para sostener tu fe, para probar tu fe, porque la fe es probada, nuestra fe es probada. Nosotros decimos, sí, yo te creo, Señor, yo creo en tus milagros, yo creo en tu poder. Ok, vamos a ver, ¿cierto? La fe es probada. Todo lo que decimos va a ser probado. Todo lo que decimos, aún incluso cantando, que tu unción se mueva, que el milagro es hoy. Yo quiero que cada uno piense, tú has venido a este lugar expectando un milagro en esta mañana. Yo sé que seguro algunos sí. Pero algo que el Señor me decía y me mostraba es que hay algunos que vienen a este lugar sin expectar nada. Vienen simplemente a recibir una palabra. Ok, voy a recibir una palabra, voy a nutrir mi espíritu, pero no hay expectativa de que Dios pueda traer una respuesta a tu situación. No hay expectativa de que Dios se pueda mover en milagros. Y el Señor me decía, si no hay expectativa, ¿cómo tú vas a ver la gloria de Dios? Así que yo quiero que a partir de este instante usted comience a subir su expectativa hoy. Porque Dios va a hacer milagros en esta mañana. Porque Dios va a hacer milagros. Vamos a ver el poder de Dios. Jesús se tuvo que apartar, ¿cierto? Cuando se dio cuenta de la noticia. Dice la escritura que él se apartó, se fue a un lugar despoblado, dice. Es decir, se fue aparte para poderse reponer emocional y espiritualmente. Es decir, que a veces también va a ser saludable apartarse para poder recargarse. A veces las situaciones están tan difíciles, el tiempo está tan difícil, tienes tanto parloteo mental, tienes tanta gente alrededor que va a ser necesario que tú te apartes. Yo no sé si en la casa hay mucha gente, vaya a un parque, ¿cierto? Jesús dice que él se apartó cuando recibió la noticia. Jesús, siendo Jesús, está mostrándonos cómo sus emociones necesitaban. O sea, no dice allí que él lloró, pero yo creo que el dolor que sintió Jesús era demasiado profundo, porque él buscó un lugar donde apartarse. Él buscó un lugar, yo creo que él tenía muchas preguntas, así como nosotros las tenemos en muchas ocasiones. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto está siendo tan difícil? ¿Por qué me sucede una cosa y me sucede la otra y después la otra? ¿Por qué aunque yo intento no logro ver la bendición de Dios? Yo no sé qué preguntas él se hizo. ¿Por qué el que preparó el camino muere de esa manera? ¿Por qué no pude hacer nada? O sea, nunca dice la escritura que Jesús sabía que Juan el Bautista iba a morir así. ¿Será que Dios no se lo quiso mostrar siendo Jesús? No sé, son preguntas, ¿no? Preguntas que me hago leyendo el texto. Y entonces podemos ver que otra de las cosas que hizo Jesús, no solamente para reponerse espiritual y emocionalmente, sino que también Jesús salió del territorio del enemigo. Estaba en el territorio de Herodes. Herodes, el papá, o sea, su familia lo había perseguido desde que él nació. Y hay gente que Dios ha querido, que el enemigo ha querido intentar matar el propósito aún desde que naciste. Yo sé que hay historias aquí donde no, o sea, es que Dios me salvó de esto, tuve un accidente, pasó tal cosa, un montón de cosas, y resulta que el enemigo no pudo matarte, porque Dios tiene un propósito tan grande con tu vida, que por más que él intente, nunca el propósito de Dios se puede dañar cuando tú estás en él. Amén. Nunca. Estoy segura que el propósito de Dios tenía que ver con lo que pasó alrededor de Juan el Bautista. Cruel y duro, sí.
en ese momento. Pero hay personas en este lugar que necesitan salir del territorio del enemigo. Salir del territorio del enemigo puede ser estar dudando de lo que Dios quiere hacer. Puede ser tener incertidumbre, puede ser que tú te has aliado a hablar lo que Satanás está hablando, que no vas a lograr lo que estás destruido, que estás dañado, que estás enfermo, que estás escaso. Y te has alineado y estás en el territorio del enemigo, porque eso no es lo que Dios dice. Hay gente que con su desobediencia está en el territorio del enemigo. Pero Dios hoy quiere glorificarse. Mire, cuando Juan el Bautista llegaba a decirle tantas veces a Herodes, lo que Juan el Bautista estaba buscando era que llegara arrepentimiento en el corazón de Herodes. Todos fallamos, pero necesitamos un día llegar a decirle: Señor, yo quiero cambiar. Cambia mi mentalidad, cambia mi manera de pensar, para que yo pueda cambiar mi manera de vivir. Hay un día que tiene que llegar a nuestras vidas donde tú te tienes que hartar de lo que estás viviendo. Solo ese día las cosas van a cambiar. Porque mientras que tú sigas conciliando con el enemigo, vas a seguir en su territorio y él va a seguir golpeándote una y otra vez. Y no es que el enemigo no lo golpea una vez, a mí también a veces me pega una bofeteada. Pero ¿saben qué? ¿Cómo me siento yo? Como que yo así, me pego y uno como que, se me va, haga cuenta que usted está en un ring y le pegan un golpe y usted siente que, en el estómago, en la pierna, pero después yo me levanto y me ando con una rabia cuando yo voy viendo que golpe tras golpe y digo: no me jodas. O sea, en serio, Satanás, no me jodas. Y a mí me comienza a dar, o sea, es algo raro, pero como que al principio, sí, ay, dure, como que caigo en cuenta, ¿qué está pasando? Eso está como raro. Y yo comienzo a sentir rabia. Y yo digo, ¿qué? Me tengo que parar y tengo que ir y dar el golpe más fuerte. Y tengo que salir de este territorio. Él no me puede tomar a mí, porque la palabra de Dios dice esto. Entonces voy a hacer mal la obra de Dios. Entonces voy a hacer mal lo que Dios me dice que tengo que hacer. Cuando Él me quiere detener, yo le digo: no, Señor, yo le camino al Señor de los cielos. Yo soy a Él el que le rindo el honor. Y Jesús eso fue lo que hizo. Jesús no se desconectó nunca de su propósito. Aunque el dolor estaba siendo muy grande, aunque la situación estaba siendo muy difícil, aunque era un tiempo muy difícil, Él entendió el llamado que Él tenía sobre Él y sobre los seres humanos. Porque tu llamado en esta tierra no es simplemente para ti, es también para otros. No es simplemente para que tú tengas tus cosas lindas, es para que tú puedas bendecir a otros. Y Dios te está procesando para que tú tengas autoridad en eso y puedas decirle a otros el día de mañana: yo sé lo que tú estás sintiendo, yo sé lo que a ti te está pasando, yo sé cuando te está flaqueando la fe, yo sé que no es tener dinero, yo sé que es que todo se destruya en un día. Porque tú quieres solución, lo decía ahora en la clase, vas a ser procesado. Pero eso saca aceite de nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Entonces, también vemos que Satanás puede usar personas para detener la obra de Dios en ti. Satanás puede usar personas para generar oposición, no solamente en la obra de Dios en ti, sino también en la obra de Dios. Satanás intentó usar a Herodes y a Herodías y aún a su hija para cumplir ese plan malvado y de tanta maldición en ese momento. Pero ¿saben qué? Nadie le podía quitar a Juan el Bautista lo que él ya había hecho en la tierra. Nadie le pudo quitar a él el propósito con el cual él ya había cumplido en la tierra. Y aún hoy podemos decir que su mensaje sigue corriendo hoy en esta mañana en Nación Reino. Gracias a Juan el Bautista también. Fue parte de ese plan. Eso quiere decir legado. Hay legados tan grandes que aun cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, va a continuar. Va a seguir el legado, va a seguir generación tras generación. Porque no se trata únicamente de nosotros, se trata de otros. Se trata de caminar en lo que Dios está diciendo que caminemos, en ser esos brazos, esas manos. Yo también pensaba cuando después dice, bueno, vamos a leer otra parte de la palabra. Antes de ir a esa siguiente parte, algo aquí. No te aflijas cuando alguien no ve tu necesidad. No te aflijas cuando alguien se está oponiendo a algo.
Si alguien se está oponiendo es porque lo que estás haciendo es importante en el reino. Si alguien está generando oposición, peor para esa persona, pero para ti eso se convierte en una bendición. Amén. Y vamos a ver qué sigue en la historia. Dice Mateo 14, versículos 14 al 20. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a una gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al anochecer se le acercaron sus seguidores y le dijeron: este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Dile a la gente que se vaya y así pueda irse a las aldeas y comprar comida. Versículo 16. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que ellos se vayan. Denles ustedes de comer. Sus seguidores le dijeron: nosotros aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Versículo 18. Él les dijo: tráiganmelos para acá. Versículo 19. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto, y luego tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y le dio gracias a Dios por la comida. Después partió el pan y les dio los pedazos de pan a sus seguidores, y ellos se los repartieron a toda la gente. Y cierra esta parte diciendo: todos comieron y quedaron satisfechos. Después de esto, los seguidores llenaron 12 canastas y con las sobras del pan y del pescado. Después de esta situación tan compleja, recuerdan que Jesús se apartó. Entonces dice la historia que llegaron las multitudes. Y yo pensaba: qué gente tan imprudente, ¿cierto? O sea, Jesús estaba de luto. ¿Se imagínese a alguien de luto y usted llegarle allí? Por favor, un milagro, ¿cierto? Y a veces hay gente así. A veces va a haber gente así. A los que se están formando en un liderazgo, va a haber gente que no le importa lo que estás pasando, sino que le importa lo que tú les puedes dar. Yo creo que la gente deshumanizó un poco a Jesús. Creo que no pensaron en lo que le estaba sintiendo. Pero lo que más me sorprende en Jesús es que yo digo: si a mí me pasa eso, yo digo: no me molesta que estoy de luto. Yo, Alexandra, diga eso. Pero Jesús, dice la escritura, devuélvete, dice que Él tuvo compasión. Dice: cuando vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Y esa palabra compasión en el original tiene que ver con un dolor en las entrañas, es decir, como un dolor en los intestinos. Esa fue la compasión que Jesús tuvo de ellos. Vio tanta necesidad que Él se olvidó de su propia necesidad emocional. Y es que Jesús esta mañana está atento a tu necesidad. Esta mañana Jesús está viendo tu necesidad personal particular. Aún esa necesidad que no se la has contado a nadie, que solo Él la sabe. Él está viendo tu necesidad. Él tiene compasión de ti. Él tiene compasión de lo que está pasando en tu vida. Dios tiene compasión cuando alguien está en tiempos difíciles. Y Él no dice en la escritura, es que Él entró a sanar, Él entró a darles de comer y primero miró qué pecados, denme la lista, los que no son pecadores que se queden afuera, los que están súper bien en santidad que entren, a ellos les bendigo. No, dice, Él los sanó a todos. Es decir, Él no hizo distinción. Nosotros hacemos esa distinción, pero Jesús no hizo esa distinción. Jesús no dijo: el que está bien conmigo, el que no está bien conmigo. Jesús atendió a la necesidad de todos. Jesús hizo el milagro para todos. Pero ¿sabe qué me sorprende de esta gente? Que esta gente estaba expectante de lo que Jesús iba a hacer. Esta gente fue una gente atrevida, porque Él se fue de territorio, se fue a una aldea allá apartada, y ellos fueron y lo buscaron. ¿Tú estás buscando a Jesús para tu milagro? ¿Tú lo estás buscando a Él o tú a quién estás buscando? Porque ellos, dicen la escritura, se fueron detrás de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Yo lo necesito. Ellos fueron a buscar. Por eso había una multitud, porque sabía que Jesús tenía un poder para cambiar su situación. Esa multitud sabía que Jesús tenía la respuesta. Pero a veces buscamos la respuesta en otros lugares, en otros lados, en personas, en nosotros mismos. Pero ellos fueron gente atrevida, gente que le creyó lo que Él quería hacer,
Y hoy el Señor quiere que tú seas un atrevido en el reino de los cielos. Que tú le creas con lo que hayas venido en esta mañana. Si tienes una situación de salud, Dios lo quiere hacer. Dios te quiere sanar. Dios te quiere sanar. La pregunta es, ¿tú crees que Dios lo puede hacer? ¿Tú crees que Jesús te puede sanar en esta mañana? ¿O tú crees que es muy difícil? ¿Cómo llegaste a los pies de Jesús un día? ¿Llegaste con un diagnóstico? Nadie llegó con un diagnóstico de cáncer. Y el Señor le dijo, en el hospital le dijeron el año pasado, te quedan 48 horas de vida. Hace 8 meses, nadie. 8 meses sin tratamientos médicos. Nadie. Si Dios te rescató de la muerte, cualquier situación que tú tengas en este momento es pequeña. Porque Dios te permitió la vida. Dios te dio una respuesta de vida. O sea, Él rompió los diagnósticos, Él se fue en contra. Nada de lo que tú hiciste en ese tiempo se compara con lo que Dios va a hacer ahora en tu vida. Pero ¿cómo nos cuesta creer, cierto? No sufre con nadie. Creyeron que iba a morir. A mí no, ¿cierto? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegaste a los pies de Jesús? Yo recordaba también cómo, bueno, Gaby no está aquí, está arriba, pero yo recordaba cuando Gaby llegó a recibir al Señor Jesucristo. Y a mí me la trajeron porque por favor, me llamó una amiga, la tía de él, y me dijo, atiéndemela a ella, que tiene un rollo, era como una influencia espiritual. Eso fue una noche de caos en su casa. Llamaron policía de todo, pero era algo incontrolable, había una influencia espiritual sobre ella. Y así llegó Gaby un día a sentarse enfrente de mí, que para una terapia. Y comenzamos a hacer un proceso, y Dios comenzó a hablar en ella. Hoy la vemos danzando, con qué libertad, ¿cierto? Porque Dios le ha sanado. También recordaba hace muchos años Camilo. ¿Quién era Camilo? ¿Cierto? Un hombre que no tenía palabra, que mentía fácilmente. Claro que también era muy buena gente, no tengo que decir más, así todo lo que tampoco. Tranquilo, así como dice gente tan chévere, eso es lo que está en la pastora, ¿no? O sea, tranquilo. Pero ¿saben qué me sorprendía? O sea, en verdad, en su corazón comenzó a habitar Jesús. Y aún aunque él por mucho tiempo estuvo como por fuera de vacaciones, los principios de Dios estaban en él. Y cuando nos encontramos años después, entonces era un hombre que Dios había capacitado, que era de influencia, que bueno, que Dios lo ha usado de miles maneras durante todo este tiempo, aún escribir un libro. Miren los milagros, y yo aquí puedo nombrar a muchos. A mí nunca se me olvida el primer día que atendí a Juan Camilo. Yo dije, Espíritu Santo, ayúdame, literal. O sea, perdón, pero yo dije así. Yo cuando lo escuchaba, yo decía, wow, Señor, ay, Espíritu Santo, auxilio. ¿Qué digo aquí? ¿Qué hago aquí? Y me llena el corazón de verte aquí sentado. Tú sabes que sí. Pero ¿sabes qué, Camilo? Dios no ha terminado contigo. Dios apenas está comenzando contigo. De acuerdo a Tefi, cuando arrancamos terapia virtual, llorando como una Magdalena, ¿no? Y verla hoy también gozosa en el Señor, danzando para el Señor, sirviéndole con ese amor. Y así recuerdo mucho de ustedes. Dios hizo un milagro un día en tu vida, pero Dios no ha terminado de hacer milagros en tu vida. ¿Amén? Dios no ha terminado, la obra apenas está comenzando. Ayer recordábamos con mi esposo. Yo sé que para que dicen que nosotros hablamos mucho y de verdad. Ayer recordábamos con mi esposo por algo que nos dijeron de alguien, y decía, qué proceso tan duro, ¿cierto? Y yo le decía, uy, no, pero yo sé que es sentirse así. Yo sé que es sentirse que es un proceso tras otro, pero también sé que es sentir un día que, no más, o sea, ya no más. Y yo le decía ayer, y literal le hacía el relato literal, y le decía, para mí lo más duro, yo recuerdo el día donde yo lo conocí a él con una moto. Él dice que yo me casé con él por la moto. Y un computador, ¿no? Porque nada le terminé y cuando volvimos ya tenía computador. Eso es tener fe, ¿no? Bueno, yo recuerdo después de todo ese proceso que supuestamente íbamos a comprar cambio y todo eso, y vendimos la moto, no gastamos la plata, todo porque ya no había dinero, pero no iban a entregar el carro. Algunos ya se saben la historia, los que no lo saben, te las puedo contar, porque a veces uno dice, no quisiera volver a hablar de esas historias, pero hay gente que necesita escuchar esas historias. Y yo recuerdo el día que la persona que nos había dicho que sí, que tranquilos, que habíamos ya votado por renta, vamos a vender, que nos dijo un día, cuando todo estaba aprobado, no, ya me arrepentí, yo no les voy a firmar. Yo recuerdo que yo le decía a mi esposo, yo recuerdo que me senté en esta silla, y yo decía, Señor, no puede ser.
teníamos una moto, ahora no tenemos nada. Yo decía, ahora no hay moto, no hay carro, no habían finanzas, porque él estaba trabajando de Uber y había entregado el carro, que porque le iban a entregar un carro. Y nos sentamos y yo ni lloré, ya ni lágrimas le salen cuando hay tanto proceso. Llegó un momento y decía, no, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Y yo recuerdo que yo me senté y yo le decía ayer a mi esposo, y yo me quebranté ayer contando a mi esposo. Yo recuerdo ese momento, fue desolador, ver que ya todo se acaba. O sea, como que, ¿qué más hacemos? Y cuando yo le conté a él, él también lloró ahí en el comedor conmigo. Yo como buenos para ayudar recordando el proceso. Y lloramos los dos. Familia, yo sé qué es lo que se siente. Sentirse procesado, yo sé que se siente. Nosotros sabemos que se siente. Yo sé que es perder la salud. Y decir, Señor, pero ¿por qué no tengo salud? Camilo le tocó en esa época verme enfermo todo el tiempo. En la cama muchas veces, en la clínica muchas veces. Y no había ni dinero para pagar nada particular. Aguante, se tome pasta o lo que sea. Fue muy difícil. Pero ¿saben qué? Un día uno se tiene que hartar de lo que está viviendo. Un día uno se tiene que hartar de depender de médicos. Un día uno se tiene que hartar de depender de cosas externas y darle la oportunidad a Jesús para que se glorifique y haga milagros poderosos. Amén. Por eso usted tiene que estar expectante en que Dios puede cambiar las circunstancias. No va a ser sencillo en muchas ocasiones, pero Dios le da un giro en nuestra vida. Y hay un momento de la vida que no llega como a la planicie, que comienza a descansar, ¿no? Durante todo ese tiempo yo recuerdo que al principio, cuando todo iba bien, me parece hasta sospechoso. En serio. Yo decía, ay, pero Dios mío, o sea, ¿qué va a pasar? Tan raro, 3 meses y todo bien, 4, todo bien, sí. Y ya hasta que literal era Dios reseteándonos la mente. Hasta que ya todo un tiempo y las cosas vieron que ya comenzamos a desarrollar otra mentalidad. Ahora, en cambio, cuando pasa algo, me parece sospechoso. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? ¿Por qué? No, señor. ¿Cierto? Ahora me hace sospechoso cuando parece algo como que no está bien. No porque nosotros no podamos tener situaciones, sino que necesitamos entender el papá que tenemos. Si nosotros seguimos siendo religiosos, no vamos a expectar los milagros de Dios. No vamos a expectar la unción de Él que pudre yugos, que cambia el corazón, que cambia la mente, que cambia circunstancias. Porque el espíritu religioso es el que mata lo que Dios quiere hacer, lo que Jesús quiere hacer. El religioso es el que le gusta depender de otras cosas. ¿Saben? A mí ninguna terapia me funcionó de médicos. Mi familia sabe, mucho me mandaba plata mi hermana, mi mamá, o sea, tantos tratamientos médicos. Y ninguno. Digamos, yo decía a mi Dios otra vez que no hay, y lo que mandaban era para tratamientos. Pero tuve que comenzar a creerle al Señor. Y sigo creyendo, no es que nunca aparezca nada. Pero ahí es donde tenemos la oportunidad de manifestar la fe. Ahí es donde tenemos la oportunidad de ver cómo Dios puede operar en fe y darnos lo que nuestro corazón anhela. Dios quiere interrumpir en lo natural de tu vida para que lo sobrenatural se manifieste. Dios quiere interrumpir lo natural que está pasando en tu vida para que lo sobrenatural se manifieste en tu vida. Dale la oportunidad a Él para que Él te pueda sanar en esta mañana, pero también para que Él te pueda proveer. Porque yo veo aquí 2 tipos de milagros en esta historia. Y veo el milagro donde dice que Él fue y sanó a todos los enfermos. Pero también veo un milagro de provisión. Porque Dios dijo, tráiganme esos 5 panes y esos 2 peces. Porque los discípulos, la más fácil para no activarse en milagros, la más fácil era despáchelos para casa, ¿cierto? No les tengo que dar de comer. Esa gente estaba hambrienta. Esa gente no tenía que comer. Estaba hambrienta físicamente, pero estaba hambrienta en la presencia de Dios. Y Jesús le dijo, ¿cómo así? Le dijo a los discípulos, ¿cierto? Así como cuando vienen en el liderazgo y le dicen, hey, pastor, ¿y qué hago? ¿Cómo así? Resuelva, ¿no? Resuelva. Pero a veces uno dice, no, ya pues, entonces Jesús dijo así, tráiganmelos para acá, tráiganme esa provisión. Pero lo que me impacta de esta historia es que Él dice que Él levantó esa pequeña provisión que Él tenía en las manos. Y dice que dio gracias. Él dijo gracias. No la estaba viendo todavía. Y dice la escritura que esa provisión se multiplicó. Porque Dios quiere multiplicar tus finanzas. Porque aún no podemos seguir siendo religiosos. No es que yo oro en lenguas. Los que no saben que orar en lenguas angelicales. Ay, llevo 2 horas orando en lenguas, pero aún no tienen la revelación de que Jesús venció la pobreza.
¿Qué te ganas con orar todo el día si no tienes la revelación de que Jesús ya venció la pobreza? La oración tiene que venir acompañada de acción, de querer decir, Señor, a mí no me pertenece esta pobreza. Allá en el congreso que estuvimos, una de las pastoras, y hablaba con Laura y las muchachas, que a ella les impactó algo, a mí también. Y ella decía, yo detesto la pobreza, porque viene de mucha pobreza. Y ella decía, yo la detesto. Por eso yo no aguanto que nadie me diga, no puedo, no lo puedo hacer, no tengo el dinero. Y cuando yo la escuché a ella, yo recordaba a mi esposo, porque él me ha dicho lo mismo. Él me decía, es que yo detesto la pobreza, porque la vivió. La vivimos, pero él lo vivió desde pequeño. Yo, gracias a Dios, no la viví pequeña, solo cuando me dio por tener hijos, comencé a vivir cositas ahí. Porque me metí con el chico de mi barrio, y bueno, ustedes ya saben qué pasa con el chico del barrio, ¿no? Pero él me dice muchas veces, yo detesto la pobreza. Por eso uno se tiene que hartar de la situación, para que la mentalidad tenga que cambiar. Y él hace días en una reunión de las redes de Carolina, le hacían una pregunta, no me recuerdo un juego que sabe hacer Aleja y le saca un montón de información. Y ahí por ahí me lo hicieron también, bueno, qué miedo esos jueguitos. Y el pastor decía, cuando le salió él como algo que quisiera hacer, él decía, yo quiero ser inspiración para otros en las finanzas. Y no porque sean más ricos, no porque seamos millonarios, sino porque sabemos qué es no tener. Y sabemos cómo Dios nos bendice. Y a veces es simplemente porque le estamos creyendo, porque estamos confiando en Él. No porque confiamos en que cuando en la cuenta esté llena de millones, es que yo estoy tranquila y estamos tranquilos. No. Es porque confiamos en que tenemos un Padre Celestial que nos sostiene, que nos da, que nos protege. Jesús quiere multiplicar lo que tienes en tus manos. Simplemente necesitas creerlo. Y antes de ir terminando, tengo el sentir en esta mañana. Yo le dije a Dios, no prepare orden del día, nada. Entonces tú trajo algo hoy para bendecir la casa del Señor. Voy a hacer un paréntesis en esta prédica. Si usted trajo algo para bendecirlo, usted tiene en su corazón, pero no lo trajo hoy, usted dice, ok, lo traigo el miércoles. Coja un sobre en este momento y bendiga la casa del Señor. Y le voy a decir que cuando usted bendice esta casa, hay multiplicación para su vida. Si usted lo hace con revelación, no es por obligación, esto es voluntario, nadie le está obligando a nada. Si usted no lo tiene en su corazón, tranquilo, lo vamos a seguir amando. Pero por revelación usted tiene que comenzar a romper con muchas cosas a nivel financiero, a romper con una mentalidad de escasez. Prepare ahí su ofrenda, téngala allí, prepárela ahí, voy a darle unos segundos. Esta mañana necesitamos activarnos en fe. Esta mañana necesitamos activarnos en fe. No quiero, hoy yo le decía al Señor, no quiero que escuchemos un mensaje más. Ya hemos escuchado muchos. Esta mañana nos vamos a activar en fe. Vamos a creerle al Señor. Si usted está allí, ya preparó, vámonos en un momento. Vamos a romper hoy el protocolo de siempre. Si usted tiene allí su ofrenda, su primicia, diezmo, lo que usted quiera. Si usted tiene allí, prepárelo allí. Si usted dice, hoy no lo traje, lo voy a dar el miércoles, está bien. Pero igual, póngase de pie. Si usted tiene en su corazón dar algo para él. Cuando Jesús estaba batallando con la muerte, con el Bautista, Él comenzó a hacer un despliegue de milagros. Tú tienes que creer en esta mañana. Este es un tiempo de creer. Este es un tiempo no solamente de decir, amén, gloria a Dios. Este es un tiempo de activación. Este es un tiempo de creerle al Señor, que no ha venido para decirte una, dos palabritas para animarte y que salgas bien animado de este lugar. Y yo tampoco quise venir en esta mañana a decir este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3. Yo he venido en esta mañana a decirte que Dios se va a manifestar aquí, hoy y ahora, en el nombre de Jesús. Hoy he venido a decirte que Dios quiere hacer cosas grandes. Hoy he venido a decirte que tienes que comenzar a profetizar sobre tu circunstancia. Profetizar es declarar lo que dice Dios. Profetizar tiene que ver con caminar lo que ya Dios dijo. Tienes que ser atrevido, tienes que ser expectante, tienes que decirle al Señor en este día, Señor, yo voy. Mire, a veces decimos pase al altar, y el pastor lo decía hace días, el altar es un lugar de transferencia, pero usted lo tiene que creer. Usted puede pasar adelante sin fe, para que ore por usted, pero usted tiene que estar expectante. Por eso el Señor dice, todo lo que tú pidieres creyendo será hecho. Todo lo que tú creyeres pidiendo será hecho.
Todo lo que tú creyeres pidiendo será hecho. Así que esta mañana vamos a decirle al Señor, pónganse todos de pie. Cierre sus ojitos allí donde usted está. Vamos a decirle al Espíritu Santo que se mueva con poder hoy. Que su unción comience a traer activación en esta mañana. Quizás la activación va a ser que tú vas a tener que hacer algo diferente hoy. Quizás Él va a romper los esquemas. Quizás va a ser una manera de orar totalmente distinta. Porque Dios no está llamando en esta temporada mendigos a que digan, por favor, sáname. Por favor, dame. El Señor está llamando a gente que le cree, a gente que dice, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo creo que hoy hay sanidad para mi vida. Por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo creo que hay finanzas de reino para mi vida. Padre, yo declaro en esta mañana, Señor, que hay una atmósfera en este lugar que te está dando a ti toda la honra. Porque queremos honrarte, no ser una iglesia de palabras, no ser una iglesia muerta, no ser una iglesia afligida, sino ser una iglesia que se levanta en lo sobrenatural. Una iglesia que te cree, que te cree, que te cree. Dígale, Señor, yo te creo. Comience a levantar su boca, a levantar su voz. Abre su boca. No solamente yo no puedo ir por su milagro. Usted tiene que pelear su milagro. Usted tiene que decirle al Señor, yo hoy quiero ver mi milagro en el nombre de Jesús. Así que, Padre, obra en esta mañana en el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Muévete, Señor, en lo que tú te quieres mover hoy, en lo que